las inmensas olas, embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, con plena fe en Cristo. Bien, mis hermanos, bienvenida a todos los que están aquí presentes, porque veo caras nuevas que no vienen normalmente los miércoles y están aquí, es un gozo. También bienvenida a los que están en la transmisión. Y entonces, el día de hoy, mis hermanos, vamos a leer, porque es un salmo muy hermoso, y el día de hoy va a confrontarnos y va a sí mismo enseñarnos parte de todo esto que estamos cada día puliéndonos como evangelistas, como soldados de Cristo, para entender que las maravillas de Dios son para todos, para entender que las maravillas de Dios son grandes y para entender que mientras hay fe por parte de un pueblo que es de Dios, todo es posible. ¿Verdad, mis hermanos? Amén. Amén. Así que pongámonos de pie, mis hermanos, y vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Y dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Vamos orando, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque has permitido que el día de hoy podamos leer tu palabra y asimismo tengamos, mi Dios, una palabra tuya, que tú seas hablando en nuestros corazones, mi Dios, y te ha placido que sea con este salmo, Padre. Yo sé, mi Dios, que tus misericordias son grandes y asimismo, Padre, quieres que nosotros también seamos misericordiosos con los demás. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de predicar y de llevar el Evangelio a las naciones. Un privilegio que no le has dado a más que a aquellos que éramos viles, pero que has rescatado, Padre, para tu obra y para tu gloria. Gracias, Padre. Sé tú tomando el control, mi Dios, de esta enseñanza. Sé tú tomando el control de esta noche. Que nada de lo que sea aquí sea cosa vana, sea cosa de hombre, sino que todo sea controlado por el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Mis hermanos pueden sentarse. Mis hermanos, este salmo que hemos leído es un salmo digno de cantarlo, como todo salmo. Es un cántico, de hecho se llama cántico gradual. Y es un cántico que, aunque nadie sabe exactamente quién lo escribió, es un salmo anónimo. Muchos dicen que viene siendo por la época de Esdras o de Nehemías, que son libros de la Biblia. Pero así mismo, si uno lee, uno entendería que quien está cantando esta alabanza, y la está cantando mientras hay un peregrinaje, la está cantando mientras el pueblo está saliendo, está caminando, mientras alaban, es casi obvio entender que ya antes habían escrito este cántico. Y obviamente, si nosotros vamos a la Biblia, sabemos que habían promesas y que siempre en la Biblia, en las historias bíblicas, van a haber promesas o profecías antes de que se cumpla la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, para llevarlos a contexto, en el tiempo de Esdras y de Nehemías, el pueblo de Israel, que había estado años y años cautivos dentro de Babilonia, es liberado. Es liberado por decreto de un rey. ¿Y para qué es liberado? Para que vuelva a la tierra de Israel, a Jerusalén, la tierra prometida. Entonces, como comprenderán, cuando ocurre esto, mis hermanos, este hecho histórico, impactante, para los israelitas, los que lograron salir de esa cautividad, ellos pudieron vivir lo que decían esta alabanza, que decían, y lo voy a leer, versículo 1, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, o sea, la cautividad, los que estaban cautivos de Israel, seremos nosotros, o sea, ellos, los que ya van a salir en libertad, van a ser como los que sueñan. ¿Por qué? Porque hablamos de un pueblo que apenas en sus sueños ellos hubieran imaginado que volverían a ser libres.
Ellos pensaban que ya no iban a ser libres. Ellos creyeron que con justa razón, porque hay que decirlo, hermanos, ellos si estaban en cautiverio o si estaban como esclavos en Babilonia, era ¿por qué? Porque ellos se lo merecían. Porque ellos, cuando estuvieron en su reino, en el reino de Israel, ellos no siguieron a Dios. Y ellos cometieron justamente todo lo que Dios les había dicho que no hagan, sino querían volver a ser esclavos. Y entonces, como ellos obviamente no respetaron esa palabra, ¿qué hizo Dios? Dios tenía que cumplir su palabra. Tenía que cumplirla. No era algo que iba más allá de una opinión. La palabra de Dios se cumple o no se cumple, mis hermanos. Amén. Se cumple. Tenía que cumplir su palabra. De forma que ellos fueron tomados como esclavos y fueron a Babilonia. Sin embargo, ya había profecía. Había un profeta Jeremías que él decía: ustedes tranquilos, dejen que Babilonia tome al pueblo y lo lleve cautivo. Y muchos capaz creyeron que Jeremías era un enemigo de la patria. Pero Jeremías sabía lo que Dios quería. Sabía que eso era lo que Dios utilizaba para corregir a su pueblo. Y que asimismo Jeremías decía, porque viene una profecía después, les dice: quédense tranquilos allá, multiplíquense allá, trabajen allá con gozo para Dios, no para los hombres, para Dios. Porque dependiendo de cómo esté esa nación, si está bien, a ustedes les va a ir bien. Si la nación de Babilonia está mal, les va a ir mal. Entonces les dice hasta eso. ¿Por qué? Porque pasado un tiempo, ustedes van a volver. Ya había una profecía. Sin embargo, es difícil esperar que se cumpla una profecía, mis hermanos. ¿O cuántos de los que estamos aquí no sabemos, no tenemos una profecía en nuestras vidas, no tenemos una promesa que esperamos? Y aunque sabemos que pronto va a terminar el tiempo de espera, aún así no nos cuesta esperar. Amén. Entonces a ellos les costó tanto que ellos creían que eso era imposible. Por eso, cuando decían: si el Señor nos llega a sacar de la esclavitud, será como que estuviéramos soñando. Y entonces nuestra boca va a llenarse de alegría, estaremos riendo, estaremos saltando. Y en cambio las otras naciones, cuando vean eso, lo que todos decían que era imposible, imposible que Israel vuelva a su tierra, imposible que Judá vuelva a su tierra, pero cuando vean eso real, las naciones de alrededor, obviamente iban a haber unos que estén con envidia, otros que odiaban al pueblo judío, al pueblo israelita, le iban a tener coraje. ¿Por qué los liberaron? Pero muchos iban a decir, inclusive ellos mismos: wow, qué grandes cosas hace ese Dios que tienen ellos, porque hizo que un rey pagano los dejara libres. Eso no es así, mis hermanos. Amén. Entonces, pasa lo mismo en nuestras vidas, mis hermanos. Y yo le pongo este contexto porque esto, como siempre lo hacemos, mis hermanos, hermenéuticamente lo pondremos en nuestras vidas. Y lo pondremos en nuestras vidas para algo importante, para un llamado, para un propósito que hay para nosotros. Porque sabemos cuál es nuestro más grande propósito o más común propósito como hijos de Dios. Predicar el Evangelio. Ese es el llamado, ese es el propósito. ¿Quieren un llamado? ¿Quieren buscar qué quiere Dios que hagamos con nuestras vidas? No busquen más. Pero si quieren, métanse a la Biblia. Igual, van a encontrar que hay que hacer: predicar el Evangelio a todas las naciones. ¿Y por qué predicamos, mis hermanos? ¿Por qué predicamos el Evangelio? Por amor. Por amor. ¿Por amor a quién? A Dios. Por amor a aquella criatura que Dios ama, que es nuestro prójimo. Esa criatura o esas criaturas, esas personas, esos impíos, esos paganos, que ahorita, mis hermanos, ¿saben cómo están? Perdido. Están perdidos, están esclavos. Son esclavos del pecado. Ellos están en el cautiverio. Ellos un día fueron libres. Y Dios los hizo libres. Desde el vientre de sus madres los hizo libres. Pero ellos, cuando decidieron no seguir a Jesús, no seguir a Cristo, no seguir a Dios, ¿qué les pasó? Se volvieron esclavos ¿de quién? Del pecado, de este mundo. Se volvieron esclavos de Satanás.
Entonces es aquí donde esta historia o este salmo se vivifica en nuestra gran comisión. Sí, o sea, si no lo están entendiendo mis hermanos, lo que les digo es que así como el pueblo de Israel o el pueblo de Judá algún día fue esclavo y fue estando en cautiverio en una nación, actualmente todos los hombres que no han aceptado a Cristo son cautivos. Son cautivos de una nación grande que se llama el mundo. Y todos los que no hemos aceptado a Cristo, gracias a Dios, los que estamos aquí ya lo aceptamos, ¿verdad? Pero si alguien no lo ha aceptado, es esclavo, es cautivo del mundo, es cautivo del pecado, es cautivo de lo que gobierna en este tiempo. Por ejemplo, en nuestros tiempos, en nuestra patria, ¿qué es lo que vemos? Hay sicariato, hay mafia, hay droga, hay delincuencia. Entonces, todo aquel que no ha aceptado a Cristo Jesús en su vida es un cautivo, un esclavo de la droga, de la mafia, de la delincuencia, de la pobreza. ¿Es o no es así, mis hermanos? Amén, mis hermanos. Son esclavos. Y entonces, una vez que Dios haga la obra, porque es Dios el que hace la obra, y Él ya la hizo, Él mandó a Cristo Jesús. En esa cruz derramó su sangre. ¿Para qué? Para liberarnos, mis hermanos. Entonces lo único que hace falta es que el Evangelio de Cristo se propague. ¿Y quién lo va a propagar? Nosotros. ¿Quién va a hacer la obra? Dios. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Y tenemos que decirle, para que uno de estos cautivos, que todos los alrededor dijeran, ese está perdido, ese no tiene esperanza, ese debe estar metido en una cárcel. Pero cuando ese conozca a Cristo de verdad, lo acepte como su Señor y su Salvador, cambie su vida, se transforme, se arrepienta, vea este mundo como debe verlo, como un hijo del Rey, como un hijo de Dios, ¿qué va a pasar con él? Va a ser libre. Y todos aquellos que estén alrededor lo van a ver. ¿Y qué van a decir? Primero no lo van a creer. Él mismo capaz al inicio no lo crea. El inicio, igualito que aquí, va a ser como los que sueñan. Y obviamente se va a llenar de alegría. Va a reír, va a cantar, va a llorar de alegría. Y los demás, los que lo vieron caído, los que lo vieron delinquir, los que lo vieron en el lodo, van a decir, wow, grandes cosas hace ese Dios, el Dios que él ha aceptado. ¿Es así, mis hermanos? Amén. Amén, mis hermanos. Así, entonces, aplauso para el que vive y reina, que es Cristo Jesús. Con eso, mis hermanos, habiendo dicho esto, vamos al versículo número 4. Dice la palabra, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Negev. Negev, mis hermanos, es un desierto. Los arroyos de Negev es cuando llueve. Cuando llueve hay arroyos y esas aguas llenan todo. Así que esto es una oración. Haz que volvamos de la cautividad. Y entonces esto está en otro tiempo, mis hermanos, ¿verdad? Ya no es como los que sueñan, ni es tampoco si hiciere volver a los que ya están cautivos. Ahora en presente dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Entonces estamos hablando de otra cautividad, mis hermanos. Y entonces esto ya va para nosotros. Porque nosotros también como evangelistas, como personas que ya estamos en Cristo, y que en cualquier momento podemos caer, también podemos ser presa en cualquier momento de un nuevo cautiverio. Y entonces aquí, cuando nuestras oraciones, con toda la sinceridad y humildad, deben estar puestas delante de Cristo, diciendo, haz volver mi cautividad. O sea, si ya me siento cautivo, o si ya empiezo a creer que estoy cautivo, hazme volver de esa cautividad. ¿Por qué? Porque yo sé que tu salvación, yo sé que la salvación de Cristo, lo que Cristo hizo en esa cruz, es suficiente para volver a librarme, mis hermanos. ¿Eso está claro en sus vidas, hermanos? Debe estar claro. El sacrificio de Cristo, una vez y para siempre, es suficiente
para volver a liberarme. Porque si volví a querer o hacerme cautivo, así sea a un pecado, yo debo rápidamente liberarme. Pero no lo hago yo. ¿Quién lo hace? Lo hace Cristo. Y obviamente, una vez más, mis hermanos, nosotros en nuestro deber de predicadores estamos llamados a exhortar a aquel hermano de nosotros que esté caído o que esté menguando. Y se cumple esta palabra, mis hermanos. ¿Se cumple o no se cumple? Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, y ahora nos vamos al versículo 5. Y el versículo 5 lo voy a leer 5 y 6 seguido. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo gavillas. Yo les pregunto, mis hermanos, en estos tiempos, mis hermanos, ¿quiénes siembran con lágrimas? Evangelistas. Y eso debe quedar claro. Y de hecho Dios es el sentir que ha puesto que la iglesia Jesús es mi roca sepa estos dos versículos. Porque sembraremos, ¿verdad? Ya hablamos en otras clases, en otros cultos pasados, que nosotros sembramos, ¿verdad? Sembramos la semilla, la preciosa semilla, tal como dice aquí. Y nosotros vamos a echar semilla por doquier. La semilla es la palabra de Dios. Y como sembradores tendremos que estar listos, capacitados y sobre todo llenos de amor, de misericordia, para que todo tipo de corazón tome semilla. Y obviamente, como lo vimos también anteriormente, dependiendo del tipo de corazón, la palabra es recibida, ¿verdad? Amén. Pero la palabra, el evangelio, es eficaz y eficiente. El evangelio es poder de Dios para salvación. De eso no hay duda. Pero esa palabra que está intacta debe llegar pura a esos corazones. Y entonces ahí entramos nosotros, los evangelistas, los predicadores, que debemos llevar esa palabra. Y entonces aquí lo que me está diciendo es, los que sembraron con lágrimas. Con lágrimas sembraron. Y entonces por eso debe quedar claro, mis hermanos, ¿por qué dice la palabra de Dios que los que siembran con lágrimas? Porque por aquí a una hermana se le escapó con alegría. ¿Por qué? Porque sabemos que el evangelio es motivo de alegría, ¿verdad? Es motivo de gozo, es una buena nueva. Sin embargo, aquí Dios me está diciendo que los que sembraron con lágrimas. Y yo les pongo un ejemplo, mis hermanos. Un ejemplo. Por ejemplo, y porque lo hemos hecho, incluso el ejemplo puede ser algo que hemos vivido nosotros. Cuando uno ha ido a predicar la palabra, hemos ido, nos hemos movido, hemos dejado quizás circunstancias que también eran importantes, pero no eran más importantes, ¿verdad? Y por eso quizás tuvimos que dejar algo que nos llenaba de alegría, pero ese día dijimos, este día lo separo para Dios y voy a predicar la palabra. ¿Y qué hubo? Hubo un costo, hubo una carga. A veces, gracias a Dios, podemos cumplir nuestro primer ministerio, cuidar a nuestra familia, evangelizarla, pero aún en el momento cuando salimos y que tenemos que dejarlo a buen recaudo, aún así, ¿no nos da lágrimas no estar en ese momentito con ellos? Amén. Hay lágrimas, mis hermanos. Hay otro tipo de lágrimas, hermanos. Aquella lágrima que experimentamos cuando hablamos la palabra, cuando le predicamos y cuando vemos que esa persona que necesita recibir a Cristo no tiene esperanza, no tiene futuro. Su vida es una destrucción total. Y vemos niños, vemos una familia destruida. Vemos a dónde irán si no reciben la preciosa palabra, la preciosa semilla. Y sin embargo, dicen que no, la rechazan. ¿Hay o no hay lágrimas en ese momento, mis hermanos? Amén. Hay lágrimas. Porque uno, como dice el mandamiento, amamos a nuestro prójimo. Y de verdad lo amamos. Y a veces hay un amor sincero, un amor que es movido por misericordia. Que vemos una familia que se parece a la nuestra. Vemos unos hijos que se parecen a nuestros hijos. Y verlos ahí, tirados, mutilados, enlodados, destruidos.
Y sin embargo, sabemos que nosotros al cumplir nuestra gran comisión, que es llevar el Evangelio, no solamente llevamos una buena nueva, también nosotros estamos haciendo un juicio en ese momento. Todo aquel que rechace a Cristo, ¿qué tiene? ¿Qué tiene seguro esa persona? La muerte eterna. La muerte eterna, hasta que no vuelva, hasta que no se arrepienta, hasta que no lo piense bien, hasta que capaz venga otro emisario de Dios y lleve la palabra. Pero hasta ese momento, mientras esa persona ha dicho no al Evangelio, tiene seguro la muerte eterna, tiene un decreto de muerte. Y obviamente para nosotros como predicadores es un motivo para llanto, un motivo de tristeza. Por eso dice la palabra, los que sembraron con lágrimas. Dan lágrimas, mis hermanos, cuando vemos el corazón duro de aquel que no quiere aceptar a Cristo. Y hablamos incluso la vez pasada de esa clase de corazón. Son corazones que están en el camino. Son corazones que están asfaltados. Y la palabra, por más que esparce por ahí, no entra. Y a uno le duele. A uno le duele. Y podemos darlo de testimonio. Yo recuerdo que la última vez que salimos a predicar, una de esas tantas personas que escuchó la palabra de Dios, dio vueltas y vueltas para al final decir que no. Dijo que sabía que Jesús podía salvarlo. Dijo que ya le habían hablado de esto. Dijo que su familia, su abuelita, era cristiana. Pero al final dijo, pero tengo que pensarlo. Y es ahí cuando uno le duele. Muchos han de pensar, ese se entristeció o se enojó porque perdió el tiempo ahí. No, mis hermanos. No nos entristecemos por perder el tiempo, porque sabemos que no hay pérdida de tiempo en el Evangelio, mis hermanos. Amén. Nunca hay pérdida de tiempo. Si alguien en el momento de predicar está apurando al otro, dígale, no estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí, mis hermanos? ¿Cómo le van a decir, hermanos? Porque no es pérdida de tiempo llevar el Evangelio. Lamentablemente lo que en nuestros corazoncitos, porque tenemos un corazón, sobre todo ahora hablando, que Dios ha ablandado, nos da tristeza. Si hay una especie de enojo o tristeza, es porque al final esa persona aún no quiere recibir ese regalo máximo que le ha dado Dios, que es la salvación. Entonces se cumple, mis hermanos, esta palabra. Los que sembraron con lágrimas. Pero ¿qué más dicen, mis hermanos? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Qué es regocijo? Alegría. Es alegría. Y yo digo, pero ¿para qué usar regocijo? La palabra regocijo, sí podemos usar alegría, ¿no? Pero es porque un regocijo es más que la alegría. Digamos, capaz si la alegría es unidad, regocijo es plural. Regocijo es que hagamos fiesta. Regocijo es que saltemos, que empecemos, que demos uno al otro, que gritemos, que cojamos un megáfono y digamos gritando: Dios ha salvado a una nueva alma. Y hay fiesta en los cielos. Amén. Y se cumple, mis hermanos. Los que sembraron con lágrimas van a cegar, van a cosechar, van a tomar el fruto con gozo, con regocijo, con fiesta, con baile, mis hermanos. Dice la palabra, ¿verdad? O sea, antes estábamos tristes, ahora bailamos, danzamos de alegría, mis hermanos, ¿verdad? Amén. Se cumple, mis hermanos. Es un precio alto el que sufrimos, el que lloramos cuando predicamos. Y debemos tenerlo presente. Lo digo y es motivo de esta prédica, porque seguramente muchos pensaron que esto de predicar era sin llorar. Pensaron, salimos con nuestro tratado, con nuestro versículo bien aprendido, nos ponemos una corbata, un buen vestido, damos el tratado y se acabó. Indiferencia total. Igual, el Evangelio es suficiente para salvar. Y eso es verdad, mis hermanos, ¿no? Amén. El Evangelio es el que salva. Dios hace la obra. Pero yo les digo, sería adecuado que yo, como predicador, como sembrador, yo vaya con toda indiferencia de mi tratado, aceptó, no aceptó, allá él. ¿Les parece bien eso? No. No, mis hermanos.
porque debemos ponerle amor a la obra y debemos amar a nuestro prójimo. Y no es como una venta que normalmente nos comisionan o nos cuentan cuánto recibieron. No, esto va más allá. Se trata de que una persona que estaba perdida, una persona que, como ya dijimos, estaba en cautiverio, sea liberada para formar parte del gran reino de nuestro Dios. Un nuevo hermano en Cristo. Es prácticamente la misma alegría que hasta el más malo siente cuando ve un nacimiento. ¿Lo han visto? A veces esos padres que incluso toman video de cuando nace un niño. Da alegría, ¿no? Esa es la alegría que debemos vivir o que debemos estar buscando. Yo voy a predicar. ¿Por qué? Porque yo quiero ver cómo alguien nace de nuevo. Y con ese gozo y esa pasión debemos ir allá. Porque esto es más o menos como cuando dice la palabra de Dios, que cuando ores debes orar o debes pedir como que si tú creyeras que ya Dios te lo ha dado, con fe. Esa es la fe, esa es la convicción. Igualito es predicar. Si yo predico sin convicción, yo voy a predicar el día de hoy, seguramente nadie se va a convertir. Seguramente nadie va a aceptar a Cristo. Porque la gente es mala, el mundo está de lo peor, pero yo voy igual y yo cumplí. ¿Eso está bien o está mal, mis hermanos? Está mal. Debemos ir con gozo, debemos ir pensando, hoy se van a convertir. Yo voy a ir con el Evangelio. Esa es la palabra. Si sembraron con lágrimas, vamos a cosechar con regocijo. Versículo 6. Irá andando y llorando. Ese irá andando y llorando, eso es de acción. No tenemos que quedarnos esperando a que vengan y que nos reciban el tratado o nos reciban la palabra. Debemos ir andando. Y si estamos llorando, llorando. Pero nosotros debemos movernos. No debemos ni siquiera, voy a tal parte y en el camino si alguien aparece le doy. No, yo debo ir con una convicción. Voy a tal parte y yo voy a aprovechar y yo voy a ir a dar tratado. Yo voy a hablar la palabra. Yo voy a predicar. Entonces esa es la convicción, el amor. Hemos hablado de amor, hemos hablado de lágrimas, pero también hay una convicción. No simplemente yo hago esto porque es como que lo que rellena mi tiempo. No, yo voy a predicar. Y predico dentro y fuera de tiempo. Por eso dice clarito, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y eso de la preciosa semilla es que tengan claro, vamos con gozo, vamos con alegría, vamos como que tenemos fe mis hermanos. Pero eso no debe ser motivo de que de pronto se nos ocurra. De pronto vemos y vamos caminando y vemos, ese joven, ese para llevarle la palabra, tengo que pensar como joven y capaz lo voy a hacer con una cancioncita de esas de pop que ahorita le van a caer y capaz cantándole el evangelio en pop, ahí él me va a hacer caso. O capaz en una de esas voy pasando y mientras voy caminando veo que son unos adultos mayores. No, ellos como algo que tengan que ver, primero voy a mezclar el evangelio como que con política, a ellos les gusta la política, y mientras estoy hablando, de pronto llegaremos a Cristo. Y entonces no, mis hermanos, el evangelio no debe mezclarse, el evangelio no debe adaptarse a las personas. Muchos caemos en eso. Muchas iglesias, si han bajado, no en cantidad, sino en espiritualidad, ¿es por qué? Porque ellos queriendo llegar a masas, han adaptado el evangelio. Y al joven se lo han puesto como a joven. Con cancioncitas, con musiquitas, con entretenimiento. Amén. Al que ya está más cercano a su época de que ya las hormonas y no quieren quemarse, se lo adaptan a cursos matrimoniales, que pareja. Están pensando en otra cosa. Y es de muy buena intención, de hecho. No todos los que hacen esto son personas que quieren pervertir el evangelio. Pero lamentablemente la palabra es contaminada. Por eso aquí dice, iremos andando y llorando, llevando la preciosa semilla. El evangelio es precioso, el evangelio es eficaz, así como es. No debemos aumentarle y mucho menos quitarle. No podemos cambiarlo. No puede ser transformado, mis hermanos. El evangelio debe llegar puro. Y si esa tierra, ese corazón
no penetra es porque ellos no están dispuestos. Pero la palabra es hermosa, mis hermanos. Y nosotros cumplimos con amor con nuestro deber de pescadores, ¿verdad? Amén. Porque somos sembradores y somos pescadores. Y entonces, mas volverá a venir con regocijo trayendo gavillas. Se repite esa bienaventuranza, se repite esa promesa. La palabra no quedará vacía. Y capaz que salgamos y digamos, llorando, porque volvemos a botar lágrimas mientras sembramos, llorando, nadie aceptó. Pero mi hermano, sigamos sembrando, porque alguien aceptará. Y cuando acepten, no aceptará uno, porque la palabra llega a esa persona, pero esa persona en su familia también la siembra. Y en sus conocidos la vuelve a sembrar. Amén. Y al final yo dije, solo uno me aceptó la palabra. Motivo de alegría, porque ese uno son decenas, son centenas. Y la palabra se multiplica porque ahí se cumple que el Evangelio tiene poder para salvación. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Sembraremos con lágrimas? Amén. Sembraremos con lágrimas. No va a ser un motivo, no, es que yo no quiero llorar, así que no, con más razón, vamos a predicar la palabra. Y si será cansado, hagámoslo con gozo, con alegría. No es cuestión de tiempo, no hay que apurar, pero hay que hacerlo con amor, sabiendo que Dios hará la obra. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando nos toque, ya sabemos cómo debemos predicar, ¿no? Amén. Si lloran, lloren. Alegría, amor, pasión, nada de indiferencia, nada de transformar la palabra. La palabra debe llegar pura y santa. ¿Sí, mis hermanos? Amén. Entonces, con esto, mis hermanos, y sabiendo que Dios es el que nos libera del cautiverio, la gloria es para Dios. Vamos orando. Gloria a Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por tu exhortación. Gracias a sí mismo, mi Dios, por tu promesa. Y gracias por nuestro consuelo. Consuelo que tenemos en ti, en tu nombre y en tu obra y en tu santo evangelio. Gracias, Padre, porque nos has permitido ser sembradores. Gracias, Padre, porque día a día nos motivas para hablar tu palabra. Mi Dios, perdónanos, Padre, si a veces hemos reprimido ese calor, ese gozo y esas ganas de hablar tu palabra. Perdónanos, Padre, si hemos retenido el Evangelio en nuestras bocas. Perdónanos y danos más oportunidades, danos más caminos para llevar esa palabra, esa semilla preciosa que es tu santo Evangelio. Mi Dios, sé tú transformando en los corazones de todos los que estén aquí en la iglesia Jesús en mi roca. Póngale más de ese amor que ellos tienen, más, multiplícaselos para que lleven a las naciones. Y asimismo, que nunca que caiga la palabra en estos miembros de esta iglesia. Por el contrario, que se multiplican al 100 por uno. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga.